Si en algún momento has tenido problemas para entender qué es un síncope y cómo abordarlo en la práctica clínica, con este video te va a quedar más que claro. Mi nombre es José Manuel Yepes Rodríguez, soy estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Sucre, Sincelejo, Sucre, Colombia. Y además de eso soy creador de RideMed. Hoy vamos a ver el abordaje médico de un síncope. Sin más preámbulo, comencemos. Podríamos definir básicamente a un síncope como una pérdida transitoria de la conciencia asociada a la pérdida del tono postural debido a una hipoperfusión cerebral. Hay que tener claro unas características del síncope, y es que este tiene un inicio súbito, de corta duración, y el paciente va a tener una recuperación espontánea. Es decir, que si a ustedes les llega un paciente con una pérdida de la conciencia de 1 hora o de media hora, no van a pensar en un síncope, porque tiene una duración bastante prolongada. O incluso, si luego de la pérdida de la conciencia el paciente despierta y tiene algún compromiso en su habla, inclusive en la movilidad de alguna extremidad, tampoco deben pensar en un síncope, ya que este tiene una recuperación espontánea. El paciente no debe quedar con absolutamente nada luego de tener dicho síncope. Al hablar de este debemos clasificarlo. Existen 3 tipos en términos generales. El síncope reflejo, también llamado vasovagal, que nos va a representar la gran mayoría de los síncopes, entre el 60 al 70% de este. Este es el típico síncope en el que el paciente se encuentra sometido a algún estrés o recibe una noticia de último minuto y se desmaya. Ese es el ejemplo más claro de un síncope reflejo. Tenemos también un síncope de origen cardíaco. Este se debe a anomalías estructurales o funcionales cardiopulmonares y representa entre un 10 a un 20% de todos los síncopes. Y por último tenemos un síncope por hipotensión ortostática. Este representa aproximadamente el 10%. Que hay que tener claro, y es que el síncope vasovagal o reflejo y el síncope por hipotensión ortostática son bastante autolimitados. El paciente con algunas recomendaciones puede manejárselo más de bien. Sin embargo, el síncope cardíaco sí hay que tenerle mucho cuidado, ya que tiene una estrecha relación con la muerte. Se ha relacionado que aquellos pacientes que tienen antecedentes en sus familias de síncope cardíaco o como tal ellos sufren un síncope cardíaco tienen una alta probabilidad de sufrir una muerte súbita. Entonces, básicamente, todo el escenario clínico de un síncope se centra en diagnosticar un síncope cardíaco para poder darle un manejo oportuno. Hablemos un poco de la fisiopatología de estos tipos de síncope. Partimos del hecho de que hay una hipoperfusión cerebral, ¿cierto? Esa es la razón por la cual se desarrolla el síncope. Esa hipoperfusión cerebral se debe a una disminución de la presión arterial. Y esta disminución de la presión arterial se puede deber a 2 parámetros. Número 1, una disminución del gasto cardíaco, y número 2, una disminución de la resistencia periférica. Entonces vamos a ver cada uno de los síncopes y cómo me afectan estos 2 parámetros. Vamos a iniciar con el más frecuente, el síncope de reflejo. En el síncope reflejo, como tal, lo que sucede es un reflejo inadecuado del sistema autónomo a una situación que está viviendo el paciente. En una situación de estrés donde debería elevarse la actividad simpática, esta se va a disminuir y se va a aumentar la actividad parasimpática. Si predomina la inactivación del sistema simpático, vamos a tener una vasodepresión, lo que me va a llevar a su vez a una disminución de la resistencia vascular periférica, disminución de la presión arterial y una hipoperfusión cerebral. Por la parte cardioinhibitoria, ¿qué sucede? En este caso es cuando predomina la actividad parasimpática, cuando ésta se aumenta, lo que me va a producir una disminución del crono y del inotropismo cardíaco, que a su vez me va a llevar a una disminución del gasto cardíaco con la misma finalidad, una hipoperfusión cerebral. En algunas ocasiones se puede presentar un componente mixto, que es cuando tenemos tanto la vasodepresión secundaria a la disminución del simpático y una cardioinhibición secundaria a la activación del parasimpático, lo cual me va a afectar ambos parámetros, tanto la resistencia periférica como el gasto cardíaco. Esto será todo por la fisiopatología del síncope reflejo. Ahora, el síncope cardíaco.
En este partimos del hecho de que el paciente tiene una arritmia, sea una taqui o una bradiarritmia, tiene un compromiso estructural cardíaco o cualquier otro compromiso, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio. Esto me va a llevar a un compromiso cardiopulmonar que me va a disminuir la actividad cardíaca sobre todo, y con ello me va a traer consigo una disminución del gasto cardíaco, generándome la hipoperfusión cerebral. Y por último tenemos la hipotensión ortostática. Esta puede tener tres mecanismos. La primera es una disfunción autonómica inducida por fármacos. ¿Qué sucede? Que la hipotensión ortostática la sufren sobre todo los ancianos, como vamos a ver más adelante. Son pacientes que ya tienen múltiples comorbilidades, que seguramente están consumiendo muchos medicamentos y de que muchos de estos medicamentos pueden ser hipotensores, como algunos antipsicóticos, algunos antidepresivos, inclusive algunos diuréticos pueden causarme esto. Entonces, al generarme esa disminución de la presión arterial también me van a llevar a una hipoperfusión cerebral. Otro componente podría ser un daño estructural del sistema nervioso autónomo que se da ya con la edad, como ser una disfunción autonómica primaria o secundaria a este mismo, que claro está me va a llevar a una activación excesiva del parasimpático y a una disminución de la actividad del simpático. Y por último tenemos el compromiso del retorno venoso. Sabemos que los pacientes con hipotensión ortostática tienden a tener una acumulación venosa, o incluso, como al ser ya ancianos, pacientes con diarrea o vómitos se descompensan extremadamente rápido. Todo esto me va a llevar a una disminución de la precarga, porque el retorno venoso se está viendo afectado, y con ello me va a provocar una disminución del gasto cardíaco, de la presión arterial, y con ello también una hipoperfusión cerebral.